Bueno, continuando con el programa, ahora tenemos la presentación del doctor en ciencias César Israel Lugo Caballero. Él es profesor investigador del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi, perdón. Demos la bienvenida. Adelante, doctor. Buenos días, gracias por la presentación. Pues bueno, yo les voy a hablar de riquecias, ¿no? Que son las bacterias muy simpáticas que van a estar siendo transmitidas por garrapatas, pulgas, piojos y ácaros, ¿no? Esencialmente lo que van a ocasionar estas bacterias cuando nos infectan es una vasculitis, que la cual cuando se hace generalizada pues va a desembocar en toda una serie de sintomatologías que incluye algo que conocemos en clínica como síndrome exantemático febril, que se caracteriza por una vasculitis, que es cuando los vasos sanguíneos se rompen y dejan salir sangre, parecido a como ocurre con el dengue. Y también ocurre fiebre, obviamente por el proceso inflamatorio. Ocurre también depósito de inmunocomplejos y genera artralgias y mialgias, ¿no? Este tipo de enfermedades pues ha ido en incremento, particularmente por todos los cambios en la urbanización que han venido dándose, también por el incremento en las actividades ecoturísticas, el incremento en la tenencia responsable de mascotas, entre otras situaciones, ¿no? Y bueno, en nuestro país lo que sabemos es que estas enfermedades se conocen desde hace mucho tiempo. El doctor Zavala fue uno de los pioneros en estudiar a las riquecias. Y bueno, actualmente sabemos que sin que exista un tratamiento oportuno dentro de los primeros días que inicia la infección, la mortalidad puede alcanzar hasta el 67%. En nuestro estado está estimada hasta en un 33% para nuestros casos, ¿no? Igual, según nuestros datos, los últimos que tenemos, la prevalencia estimada es más o menos para riqueza 17% y 24% para TIFI, que es la que ocasiona la mayor cantidad de casos. Hay una distribución muy amplia en cuanto a casos. Eh, Se supone que habría una predominancia de mujeres, pero bueno, esto puede ser una cuestión más de confusión, tal vez. Y a final de cuentas, no muchos pacientes llegan a referir contacto directo con vectores. Nosotros sabemos que, bueno, las garrapatas normalmente opositan en invierno, las ninfas salen en primavera, empiezan a subir junto con la hierba para estar a la altura de poder pegarse a humanos, animales, y entonces tenemos nuestro pico de casos más o menos en los meses de otoño, ¿no? Aunque actualmente en las últimas fechas, con los incrementos de temperatura hemos tenido casos prácticamente durante todo el año. Hay muchas especies de garrapata en nuestro medio, las hemos encontrado en muchas especies de animales, muchos de ellos domésticos, muchos de ellos que son sinantrópicos, es decir, que habitan en la frontera entre selva y domicilio. Y pues tenemos estas especies que son las que principalmente están causando casos de riqueciosis en nuestro estado, ¿no? Entonces, el detalle con estas enfermedades es que clínicamente se van a caracterizar por estos síntomas. Un síndrome, como les dije, de fiebre, de exantema, de dolor articular, dolor muscular, que si nosotros lo vemos o si lo leemos, es muy similar a lo que sucede con el dengue, ¿no? Entonces, un problema con estos pacientes es que cuando llegan al diagnóstico ya pasaron por mucho tiempo en el que se les ha intentado establecer un agente causal y no se consigue o inclusive se han dejado evolucionar, como decimos nosotros, a libre evolución en medicina. Por lo consiguiente, la mayor parte de ellos llegan en este periodo posterior al mes, en el cual ya están con complicaciones, ¿no? Son pacientes que generan complicaciones neurológicas como disartria, dislalia, falla orgánica múltiple, choque distributivo. Hemos tenido pacientes con abscesos y eventualmente muchos de esos pacientes mueren con tasas como las que ya les había yo comentado, ¿no? Entonces,
la realidad es que un problema que tenemos en general en todo el mundo con esta enfermedad es la cuestión del diagnóstico, porque para empezar, es una enfermedad que ocurre en poblaciones vulnerables, ¿no? Que no tienen fácil acceso al diagnóstico, porque el diagnóstico, el estándar de oro es la inmunofluorescencia, y esta requiere de una infraestructura muy complicada, un personal bien capacitado, o bien podríamos hacer PCR, pero este solamente es útil durante una ventana de tiempo muy corta, ¿no? Entonces necesitamos una mejor prueba, necesitamos pruebas más finas, sobre todo porque inclusive la inmunofluorescencia y en algunos casos los ELISA se dirigen contra antígenos totales. Entonces, en el laboratorio se empezaron a obtener aislados a partir de muestras clínicas de los pacientes. Un detalle fue que muchos pacientes presentan enfermedad, digamos, severa y otros una enfermedad leve, pero esto no refleja precisamente las características virulentas de la bacteria, ¿no? Entonces, primero obtuvimos los aislados mediante las pruebas de bioquímica de virulencia, porcentaje de efectividad, liberación del LDH, liberación de iones de reactantes del oxígeno, pues pudimos establecer qué nivel de virulencia tendrían, alta o baja. Y con base en ello, comparamos mediante ensayos proteómicos si existían diferencias en la expresión de proteínas. Y vimos que a nivel de aislados leves y severos, comparamos TIF y Rickettsia, sí existen, como pueden ustedes ver, diferencias en la expresión de proteínas. Mandamos a secuenciar todas estas por espectrometría de masas. Y a la par de esto, hicimos ensayos de Western blot con los seros de pacientes y antígenos totales de la bacteria. Obtuvimos una serie de bandas que se repetían de manera consistente. También las secuenciamos, comparamos lo que obtuvimos en la proteómica comparativa versus los Western blots y entonces nos quedamos con un listado de proteínas que, pues según estos datos, pues pudieran estar relacionados con la virulencia de las bacterias, con que unas sean más virulentas que otras y que además pues sean proteínas que evidentemente eran inmunogénicas, ¿no? Entonces, una de esas proteínas con la que nos quedamos fue porina 4. Porina 4 por secuencia es una proteína que pues pertenece a la familia de las porinas, tiene este dominio y entonces permitiría el espacio de moléculas en el espacio periplásmico de las bacterias, ¿no? Ya se había identificado en análisis shotgun con Rickettsia, ya se había intentado inmunizar con esta proteína y se encontró que existe cierto grado de protección y también se utilizó un pequeño péptido en conjunto con péptidos de OMPB, Q70 y OMPA para poder hacer diagnóstico. Y se vio que, bueno, esto funcionaba, pero acá no sabían, pues no se sabe si fue por OMPB y estas o fue por Porina 4. Pero bueno, esto es lo que se ha hecho con Porina 4 hasta el momento. Y entonces a nosotros nos pareció muy atractiva y una de las primeras cosas que hicimos fue, bueno, si se supone que está presente en los aislados o en bacterias que generan una enfermedad más severa, pues quisimos ver si había diferencias en la expresión del mensajero. Acá está la imagen del gel, esta es lo que sería el análisis densitométrico. Y cuando comparamos el aislado con baja virulencia con los muy virulentos de TIF y Rickettsia, pues vemos que efectivamente hay una mucha mayor expresión de este gen. Y de hecho es muy simpático que incluso Rickettsia, que nosotros consideramos que genera enfermedades más severas, tiene una cantidad mayor de la expresión de este mensajero. Ahora, esta es una proteína que cuando la modelamos tiene esta forma, tiene la forma de barriles beta que forman una porina con estas regiones que estarían fuera de la membrana. Entonces nosotros lo que quisimos saber era, bueno, ¿para qué sirve, en qué participa y si nos puede apoyar para el diagnóstico? Clonamos toda la proteína unido a una bandera de histidinaas y decidimos clonar este pedacillo que sería la región terminal para expresarlas como proteína recombinante fusionadas a histidinas. Acá solamente son los geles, el SDC page con la purificación y el Western blot de estas recombinantes, ¿no? Y la primera pregunta que tuvimos fue, ok, bueno,
Vamos a inmunizar ratoncitos, generamos anticuerpos contra cada una de las recombinantes y la idea es hacer un ensayo de neutralización, porque si participa en la adhesión, cuando nosotros le aventemos los anticuerpos neutralizantes, pues bueno, va a haber una disminución en la infección de las bacterias. Y entonces lo que observamos fue esto, ¿no? Estas que serían, estas curvas que están más para acá arriba, acá estamos graficando porcentaje de células infectadas contra horas. Y lo que vemos es que aquellas bacterias, aquellos cultivos en donde no añadimos los anticuerpos al medio, pues tienen este porcentaje de infectividad, pero cuando añadimos los anticuerpos, el tiempo se extiende, o sea, sí llegan a alcanzar el 100% de efectividad, pero el tiempo disminuye. Pues esto nos dice que participa en la adhesión. No es el único mecanismo porque al final de cuentas alcanzan el 100%, pero sí tiene una participación en este proceso, ¿no? Y lo siguiente que hicimos, bueno, acá lo que sigue, lo que nos interesa, me interesaría ahorita ver es, no sé cómo se comporta Parkeri, que sería el tercer lugar en cuanto a las especies patógenas de nuestro estado y creo que de nuestro país. No sé con qué receptor estaría interactuando, que son preguntas que seguirían a continuación. Y por otro lado, pues bueno, ya cuando hicimos la evaluación con los suelos de pacientes, que era lo que nos interesaba, era ver si las recombinantes podían reconocerlos, ¿no? Y entonces nos encontramos con estos. Estos son dot plots representativos. Lo hicimos por dot plot y encontramos que de los suelos que nosotros analizamos, que fueron un total de 40, el 100% eran capaces de identificar a los pacientes. Estos suelos que ocupamos son suelos que nosotros ya conocíamos por diagnóstico previo y 100% pueden identificar con la proteína completa, 80% con el fragmento C-terminal. La realidad es que a nivel técnico esto fue muy problemático porque al ser una bacteria transmembranal, obtenerla de forma recombinante fue muy complejo porque se iba a complejos de inclusión y realmente obteníamos muy poca proteína. Entonces, aunque tenemos ese número que es muy bueno, la verdad es que no es muy práctico. Y también por eso quisimos ensayar con el ensayo, con el lado C-terminal, que pues ese está libre. Entonces, ahorita eso lo hicimos nada más como un estudio piloto. Esto es parte del trabajo de tesis de una chica de licenciatura. Y ahora lo que vamos a hacer o lo que continúa es, algo hay entre el fragmento que utilizamos del C y la otra parte de la proteína que estaría siendo responsable de esto. Entonces, lo que sigue es hacer un análisis informático para buscar en estas regiones que están libres, cuáles serían las más expuestas, las más afines, las que tienen más facilidad de interactuar con haplotipos HLA2 y de generar epítopes conformacionales o lineales para poder utilizar en forma ya de proteínas más acotadas o inclusive de péptidos o posiblemente incluso en quimeras con otros antígenos para poder hacer estos análisis y entonces ya tener un antígeno más definido, más puro, vamos a llamarle de esta manera, que nos pueda servir ya para avanzar a una fase más analítica del desarrollo de una prueba de diagnóstico. Y pues las conclusiones de este trabajo fue que, pues en efecto, Podina 4 participa en las actividades de adhesión de esta bacteria. No sabemos con quién interactúa, pero sí está participando en ello. Y que tiene potencial para que podamos seguirla estudiando y utilizarla en el proceso de diagnóstico de estas enfermedades. Y pues esto, como les comentaba, es trabajo principalmente de una chica que estuvo por ahí, que se llama Aileen, y otra chica que es Alexia. Y pues bueno, igual de toda la gente del Laboratorio de Enfermedades Emergentes que pues nos apoya en esta parte. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor César Israel y tenemos espacio para 2 preguntas. Muchas gracias, César. ¿Qué tan conservada está esta porina? Pues está entre especies, está bastante conservada. En lo que serían entre riquezas, la conservación es del 97%. Interespecies es del 70%.
Entonces, eso igual es otra cosa que apunta para que pueda ser interesante para utilizar. Como lo estás planteando como para diagnóstico, o sea, te preguntaba primero esto y luego, ¿en qué controles metieron? O sea, si no cruza No. con otras cosas o… En este trabajo no. No porque solamente era como que un piloto a ver si funcionaba y si valdría la pena. Pero lo que se pretende hacer ahora es meter los positivos negativos y vamos a meter precisamente los controles de pacientes con dengue u otras arbovirosis porque pues es lo que más nos interesa diferenciar, ¿no? Eventualmente, si fuera posible, meteríamos otros agentes infecciosos que igual generen síndrome exantemático febril. Okay. Y una última, ¿cómo, o sea, si está en miras para diagnóstico y pues tendrías que tener una buena cantidad de tu recombinante, ¿qué han planteado para poder librar esto de que se van a los cuerpos de inclusión? Pues, Gracias. Para empezar, la realidad es que la proteína, la chiquita, sí obtenemos muy buena cantidad. Es una proteína pequeña de 23 kilodaltones, ya con la bandera de histidinadas. Esa es fácil de obtener. El problema es la otra, porque como tiene muchas regiones transmembranales, eso es lo que la hace muy hidrófoba y la manda a cuerpos de inclusión. Entonces, parte del proceso de pensamiento que tenemos para lo que sigue es precisamente evitar todas esas regiones que tengan cierto potencial de ser hidrofóbicas. Esas son las que vamos a evitar. También vamos a evitar regiones que por su plegamiento pudieran esconder sitios de aminoácidos. Entonces, sí, eso está contemplado ya en lo que estamos haciendo ahora. Sí. Ahí hay otra pregunta atrás. Sí, porque de hecho la otra que estábamos platicando con los chicos era utilizar espaciadores G4SS para poder espaciar los epítopos. Hola, buenas tardes. Muy bonito trabajo, doctor. Una pregunta. ¿Existen, por ejemplo, sujetos que puedan ser asintomáticos? Esa es mi primer pregunta. Y la otra, en el caso de que existan, o sea, ¿cómo cree usted que podría funcionar un diagnóstico que salgan positivos porque son asintomáticos y a estos sujetos se les tendría que dar un tratamiento? Pues esa es una de las preguntas más que ha habido en el campo, ¿no? Porque sí hay una proporción de casos asintomáticos. De hecho, hay una proporción calculada de 30% de casos que pueden llegar a, ¿cómo se dice? Se me fue, a resolver espontáneamente la infección sin ningún efecto más, ¿no? Y en cuanto a esto, tendríamos que primero desarrollar la prueba y después hacer un tamizaje, ¿no? Porque, por ejemplo, en otros estudios que se han hecho en el laboratorio, particularmente en clústeres, sí se ha visto que aunque un individuo de la familia es el que presenta la enfermedad, todos los demás tienen anticuerpos. Entonces, la conducta que se ha seguido es solamente manejar a aquel que tiene PCR positivo más anticuerpos M y G positivos. No se han manejado los casos asintomáticos, pero pues bueno, habría que ya platicarlo con epidemiología para poder modificar las guías de tratamiento. Bueno, agradecemos la participación del doctor César Lugo Caballero. Gracias.